pregunta. Ya. Hoy tú puedes ver si está funcionando. Voy a conectarme al... Por si se escucha doble, es porque estoy en Facebook. Ya. Tienes que silenciarlo. Sí. Voy a montar. Sí. Sí. Ahí lo estamos viendo. Me dice... ¿Tú puedes ver? Y se escucha doble. Yo no lo puedo ver. Silencio. Silencio lo de Facebook. ¿Listo? Sí. Ya. Bueno. Hola a todos y a todas. Nos están viendo en el día de hoy. Octavio, yo creo que debes silenciarlo. El de Facebook. Silencio de Facebook. Ahí está. Ahora sí. Bueno, como decía, saludamos a todas las personas que nos están viendo, que se están conectando recién. Hoy en un día como hoy, 19, recordar que se cumplen 8 meses de la revuelta, del inicio de la revuelta en las regiones, donde la ciudad de Copiapó fue una ciudad bastante prendida. Vi mucha gente que estaba con una cara de felicidad al ver que toda la gente está expresando esa rabia en la calle. Y por eso el día de hoy quisimos hacer un conversatorio asociado, ¿cierto?, a lo que fue la revuelta popular y en contexto de pandemia. Voy a silenciar esto. Bueno, primero que todo, comentarle para aquellas personas que no nos conocen, nosotros somos el grupo Yuyayu de Atacama, un grupo bastante particular porque somos dos personas, Octavio y yo, y bueno, este grupo nació el año pasado con la intención principalmente de visibilizar y reflexionar sobre la historia, memorias y problemáticas de nuestra región para poder compartirla y debatir también con otros territorios. Sobre todo porque consideramos que la ciudad de Copiapó y la región de Atacama en general es una región sacrificada por el extractivismo y donde se requiere analizar esas problemáticas y visibilizarlas. Bueno, nuestro grupo se llama Yuyayu porque quisimos asociarla al idioma quechua, porque ambos somos descendientes de Aguita, que es una palabra inventada, pero que tiene mucha relación con lo que le comentaba anteriormente, con estos temas sobre la memoria, sobre la historia, que es Yuyayu, que son dos palabras, que es Yuyay, que más que nada está relacionado con lo que es memoria, y Ayu, asociada a lo que es comunidad social. Como decía anteriormente, para poder desarrollar estos conceptos, discutirlos en nuestra región con otros territorios, lo que es la identidad, lo que es la memoria, lo que es la comunidad, lo que es el buen vivir. Desde el año pasado nosotros estábamos realizando algunas actividades. Nuestra primera actividad, bueno, no funcionó, se vio más bien truncada por lo que fue el octubre negro o rojo, no lo sé. Pero
igualmente logramos hacer una jornada de discusión donde participó Juan Carlos Gómez Leyton, el mismo que tuvimos la semana, o sea, hace 3 semanas ya, del primer conversatorio, y fue una actividad bastante importante, donde logramos discutir bastantes cosas, tanto en la ciudad de Copiapó como en Caldera. Este año también íbamos a realizar una jornada donde íbamos a traer a Juan Carlos Gómez Leyton, pero también a nuestro invitado, el del día de hoy, pero producto de la pandemia no se pudo concretar. Y aprovechándonos del contexto, también quisimos realizar un librito sobre el despertar de Atacama, que ojalá esperamos sacarlo el próximo mes, donde nos pudimos recopilar relatos, testimonios, sentires sobre la revuelta popular en la región de Atacama. Esperamos que sea un librito que muchas personas lo puedan leer y que realmente aporte a la discusión y a visibilizar estas problemáticas que nosotros revisamos siempre en la cotidianidad. Y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente un conversatorio con un gran invitado, y es aquí donde le doy el pase a mi compañero Octavio para que lo presente. Y nada, queremos que sea un conversatorio bastante agradable y que aporte también a esta discusión. Bueno, partir saludando a todos y todas que nos escucha hasta ahora. Sé que hay demasiadas actividades dando vuelta, ¿no? Hay muchas muy importantes estos días, y es muy importante para nosotros que nos puedan acompañar en una jornada de reflexión, sobre todo para lo que es nuestra región. Dani, no sé si a mí se me escucha doble o a ti. Yo estoy escuchando súper bien. Ya. Después de ese desfase técnico, bueno, comentarles que nuestro invitado es la tercera la vencida. Lo hemos invitado 2 veces y no se ha podido concretar este conversatorio, pero hoy por fin lo podemos tener aquí para conversar. Este es, como bien decía mi compañera Daniela, este es nuestra segunda jornada en un ciclo que no lo hemos planeado de esta manera, pero así ha resultado. Y esperamos que el próximo mes también podamos hacer una actividad similar con otro u otra exponente y podamos desarrollar constantemente ciclos de conversatorio y pensamiento, reflexión, sobre todo considerando que nuestra región es, dentro de tantas carencias que posee, también tiene pocos espacios como este. Esa fue nuestra principal razón por cual decidimos levantar un espacio como este. ¿Ya? Hoy nos acompaña don Igor Gojkovic. Él es egresado del Liceo Fiscal C17 de Los Vilos, actual Liceo Federico Loche. Es profesor de Historia y Geografía por la Universidad Católica de Valparaíso, Magíster Artium en Historia de la Universidad de Santiago y doctor en Historia y Geografía, Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia, en España. Actualmente es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. También ha sido profesor invitado en distintas universidades del mundo, como Stanford en Estados Unidos, Swansea en Reino Unido, Adelaida en Australia, Murcia en España, Castilla de la Mancha, también en España, Cantabria en el mismo país, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la Nacional del Litoral, también en Argentina, la Universidad Arcis en Chile, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Lagos y la Academia de Humanismo Cristiano en nuestro país. Su línea de investigación aborda el conflicto y la violencia política en Chile y América Latina, principalmente durante los siglos XIX y XX. En este marco ha sido investigador responsable de distintos proyectos de investigación Fondesit y co-investigador en proyectos de la CLAPS. Bueno, estimado, después de esta presentación esperamos que pueda ser una buena jornada y le doy el pase.
Bueno, muy buenas noches ya a estas alturas a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a los compañeros del colectivo, a la Dani, al Octavio, no solamente por la deferencia que tuvieron de invitarme a participar en este conversatorio, sino que también por la insistencia, por la perseverancia, porque la verdad es que ellos hicieron múltiples esfuerzos en distintos momentos y lamentablemente por diferentes circunstancias acompañarlos no fue posible, digamos. Y hoy día, dado el contexto que estamos viviendo, el escenario o el espacio al cual tenemos que recurrir es el espacio virtual, que tiene la ventaja quizás de permitirnos establecer un contacto muy amplio, digamos, en términos de lo que proveen las redes sociales, pero a su vez también tiene el gran inconveniente de impedirnos tener ese contacto físico, ese contacto social que es tan imprescindible a la hora de establecer discusiones, debates en relación a las cuestiones que de una u otra manera nos preocupan o nos interesan a todos. Y la invitación que me plantearon los compañeros tiene que ver básicamente con la relación que ellos observan entre revuelta popular por una parte y el fenómeno de la pandemia por el otro. Y en ese contexto hay cuatro reflexiones generales que quiero desarrollar. Me comprometo a no extenderme más allá de 40 minutos para luego abrir un espacio de conversación o de discusión en torno a estos temas. Y el primer elemento que me interesa enfatizar, la primera reflexión, tiene que ver evidentemente con la pandemia. Y a ese efecto es importante destacar que pandemias, epidemias, endemias han existido múltiples a lo largo de la historia de la humanidad. Algunas de ellas particularmente devastadoras, es decir, con un impacto demográfico, con un impacto social, particularmente radical sobre la existencia de esas sociedades, como la peste negra en el siglo XIV, que dejó varios registros, sobre todo pictóricos, a propósito de lo que fueron las implicancias de ese fenómeno. La epidemia de viruela, que afectó a los pueblos indígenas en América Latina al momento del encuentro con los conquistadores españoles o peninsulares. Las epidemias de cólera, que afectaron fundamentalmente a la clase trabajadora, a la clase obrera, en los países del capitalismo industrial durante el siglo XIX, y una que ha sido particularmente recurrida en los medios de comunicación social en este último tiempo, que es la denominada o mal denominada gripe española del siglo 1917-1920. Y más recientemente habría que sumar la pandemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que evidentemente tuvo a su vez también y sigue teniendo en algunas regiones en particular efectos que son particularmente duros o devastadores sobre las poblaciones. No obstante, y esto es uno de los aspectos que me interesa destacar a propósito de estos fenómenos, lo más relevante de las pandemias, y está ocurriendo hoy día evidentemente en Chile y a escala global, es que ponen de manifiesto, ponen de relieve las miserias de la organización económica y social que predominan hoy día. Ponen de relieve la pobreza, ponen de relieve la malnutrición y a su vez también ponen de relieve el desamparo en el cual se desenvuelve la existencia de millones de personas a escala global. No es extraño, por lo tanto, en consecuencia, que las más devastadoras hayan sido precisamente aquellas pandemias que son contemporáneas o que se desarrollan junto y a propósito del desarrollo del sistema capitalista a escala global. Y esa es la situación del COVID-19 en particular. Se desarrolla precisamente en un contexto de acelerada dislocación del capital, un fenómeno que se viene dando con mucha fuerza desde la década de 1980 en adelante, que es además coincidente con una creciente tendencia a la precarización del empleo. Es un fenómeno que no solamente se da en nuestro país o en nuestra región, sino que tiene que ver con lo que está ocurriendo también a escala global. Y a su vez también tiene que ver o refiere a la reducción de las coberturas sociales por parte del Estado, especialmente en el ámbito de la salud, la educación, las coberturas previsionales, etc. Ello además, habría que señalarlo, en un contexto de crisis del capitalismo. Es decir, no solamente las pandemias están asociadas al desarrollo del capitalismo, a la construcción del capitalismo, sino que en este caso en particular
están directamente asociadas a una crisis estructural del capitalismo. Una crisis que se inauguró hacia 1997 en los países del sudeste asiático y que luego se profundizó a partir del año 2008 con lo que se conoce como la crisis subprime, que afectó fundamentalmente o originalmente, digamos, a la economía norteamericana, pero que luego se extendió hacia diferentes regiones o países del mundo. Ambas crisis, siendo crisis en cuyo origen está la actividad financiera, la actividad bursátil y particularmente la actividad especulativa, ponen de relieve el agotamiento del modelo neoliberal. Y eso tiene que ver con las bajas en las tasas de crecimiento, que es un rasgo distintivo de la mayoría de las economías capitalistas hasta el día de hoy, con crecientes niveles de concentración del capital a su vez también, pero también con un nivel de competencia intercapitalista, estoy pensando en China, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, cada vez más acentuada, cada vez más agudizada. Por lo tanto, la pandemia en este caso en particular se produce o se constituye en un estadio muy particular, en este caso, que es lo que podríamos denominar la crisis estructural del capitalismo. En ese sentido, la pandemia coincide con una acentuación de la explotación laboral, con una extensión cada vez más significativa de la pobreza y, como decíamos recién, con una crisis muy profunda de la cual no ha logrado salir la economía capitalista desde el 2008 a la fecha. No es extraño, por lo tanto, en consecuencia, que la población haya salido a las calles a protestar de manera masiva, sistemática y en muchas circunstancias particularmente radical contra las inequidades del orden capitalista, y eso a su vez me permite, digamos, situarme precisamente en el eje de reflexión que planteó la Dani y que refiere al segundo aspecto que me interesa desarrollar en esta ocasión. Estamos efectivamente asistiendo a un cambio de época histórica, que refiero que tiene que ver, como decía recién, en primer lugar, con esta crisis general que está experimentando el capitalismo a escala global, pero también con las movilizaciones y con el desarrollo de una protesta popular cada vez más extendida a escala global. Los sectores populares en diferentes partes del mundo se rebelan y se rebelan contra las diferentes formas, expresiones o manifestaciones que viene asumiendo desde un tiempo a esta parte el sistema de dominación. Se rebelan contra la explotación laboral, evidentemente y sin lugar a dudas, pero también contra la expoliación comercial, que es otra forma a través de la cual no solamente el capital obtiene recursos desde el punto de vista económico, sino que a través del cual también ejerce y construye dominación sobre los sectores sociales. Se rebelan también contra la represión cada vez más sistemática y acentuada y que adquiere también un carácter no solo policíaco, sino que también militar. Se rebelan contra la corrupción política, contra la discriminación étnica y racial, que es un fenómeno estructural a su vez también al desarrollo de los sistemas económicos, sociales y culturales de carácter capitalista. Y más recientemente también hay una creciente rebelión contra el orden patriarcal, que de una u otra manera opera a su vez también como soporte de esta estructura de dominación. Y esta suerte de ola de rebeldía a la cual nosotros asistimos y de la cual hemos sido partícipes, especialmente desde octubre del año pasado en adelante, sacude a todos los rincones del mundo. No es un fenómeno solamente latinoamericano en ese sentido, se extiende, se multiplica por diferentes regiones del mundo. Más recientemente lo hemos visto en Estados Unidos a propósito de las manifestaciones que acompañan, en este caso, la lucha contra el racismo. Pero también se han dado en Hong Kong, en Palestina, en Francia, en Gran Bretaña, en Brasil, en Ecuador, en Chile, es decir, en diferentes regiones, en diferentes lugares y prácticamente de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo. Pero en este caso en particular, es decir, en las protestas populares de este último tiempo, asistimos probablemente a un escenario o a un contexto que yo podría denominar como novedoso, original, que tiene rasgos que son en ese sentido distintivos y respecto a los cuales me parece que es importante prestar atención, estar atentos en ese sentido a las peculiaridades del momento histórico al cual estamos asistiendo. Los sujetos populares que se involucran, que participan de estas movilizaciones, de esta rebelión, como señalaban los compañeros recién,
no solo exponen problemas o reivindican eventualmente soluciones o demandas a esos problemas. También, y eso es un elemento, a mi juicio, particularmente importante desde el punto de vista del desarrollo de los movimientos sociales, atacan con rabia todas las expresiones o las manifestaciones simbólicas sobre las cuales de una u otra manera se había venido edificando la sociedad capitalista. Sus centros comerciales, sus iglesias, sus cuarteles policiales, sus medios de comunicación. Es decir, hay una identificación cada vez más clara, más evidente, cada vez más manifiesta de dónde están, dónde radican precisamente las expresiones, no solo materiales, sino que también simbólicas del poder político y hegemónico burgués. Es la violencia popular que en definitiva se difumina por todo el cuerpo de la decadente sociedad burguesa en este momento, y esas manifestaciones o esas expresiones operan como una suerte de marejada, es decir, ya no es solo una ola, sino que es un verdadero temporal, es una verdadera tempestad, que avanza evidentemente con mucha fuerza y que en muchas circunstancias se expresa o se manifiesta como una fuerza incontenible, que los medios represivos no logran necesariamente controlar o no logran reducir, no logran neutralizar. Pero como suele ocurrir con las marejadas, como suele ocurrir con estas olas incontenibles, avanzan con mucha fuerza, pero también retroceden, y retroceden a su vez también con mucha fuerza. Los repliegues en ese sentido suelen ser fenómenos que de una u otra manera desarticulan, desmovilizan, desarman la movilización popular. Por lo tanto, no solamente tenemos que prestarle atención a las circunstancias y condiciones sobre las cuales se construye la movilización popular, sino que a su vez también respecto a los procesos de acumulación que somos capaces de desarrollar o desplegar al interior de las mismas, a efectos de establecer o instalar ciertas condiciones fundamentales para seguir avanzando. Porque si no somos capaces de desarrollar esos procesos de acumulación, toda la épica, toda la capacidad, toda la fuerza, toda la energía que hemos desplegado en el desarrollo de la movilización popular, luego se hipoteca, luego se pierde y en consecuencia tenemos que reiniciar una vez más una marcha que se hace en definitiva interminable. En ese sentido, la movilización popular irrumpe con fuerza, pero con la misma fuerza se repliega. La movilización popular expone problemas, manifiesta, explicita las condiciones en las cuales se desenvuelve precariamente la existencia de las personas y en consecuencia también desafía la dominación, pero no necesariamente siempre, si no es capaz de acumular, como señalaba previamente, logra derribar los sistemas de dominación. Y ese es un punto, a mi juicio, particularmente relevante dentro de lo que hoy día estamos observando o el escenario político al cual estamos asistiendo. Y eso me lleva a lo que podría ser, en este caso, el tercer eje, digamos, de la reflexión. Siendo así, es necesario, a mi juicio, es fundamental, ser capaces de organizar la rebeldía popular. No solamente tenemos que ser capaces en ese sentido de movilizarnos para enfrentar al adversario, para enfrentar al enemigo, sino que también tenemos que ser capaces de sostener en el tiempo esta movilización. Y a su vez sumar a aquellos que vacilan, a aquellos que dudan, quienes evidentemente están afectados por la explotación, la expoliación, la discriminación, la represión, son muchos más que aquellos que nos movilizamos en cada una de las coyunturas en las cuales expresamos o manifestamos nuestro descontento. Pero no siempre hemos sido capaces de entender, de comprender, de incorporar no solo esas demandas, sino que esas condiciones que eventualmente afectan a aquellos que en un momento determinado no se movilizan o no se incorporan. Y en ese sentido tenemos que ser particularmente creativos a efectos de poder sumar a aquellos que hoy día no se movilizan y construir con ellos, en definitiva, las alternativas y las instancias de movilización que se requieren a efectos de llevar a cabo las estrategias de transformación que todos necesitamos o requerimos. Y eso, a mi juicio,
se expresa o se manifiesta en un esfuerzo creciente por construir organización de base. Ahí está probablemente el núcleo fundamental de la construcción de la alternativa popular. Y sin lugar a dudas, hemos avanzado y hemos avanzado sistemáticamente en la construcción de espacios de discusión, de debate, de organización y de movilización a nivel de los territorios. Las experiencias en ese sentido son múltiples, se vienen dando con mucha fuerza a lo largo de todo el territorio nacional, incluso en los lugares más apartados o más, si ustedes quieren, aislados de esta dinámica clásica o tradicional de la confrontación, es decir, muy lejos de las grandes ciudades. Ha habido en ese sentido experiencias particularmente novedosas desde el punto de vista de la organización social popular y desde el punto de vista de la capacidad de ir incorporando y sumando cada vez a más actores a los procesos movilizatorios. Pero probablemente, y es ahí donde está a su vez también instalado uno de los déficits más relevantes del proceso actual, esos niveles de organización que hemos sido capaces de articular a nivel de los barrios, a nivel de los territorios, a nivel de las comunidades, no hemos sido capaces de darles una capacidad de vertebración, darles una capacidad de articulación a nivel comunal, a nivel regional y evidentemente y por extensión a nivel nacional. Y en ese sentido, ese déficit es imprescindible comenzar a saldarlo rápidamente, porque si bien uno puede confiar en que una vez que concluya el escenario más cruento de la pandemia, las condiciones sociales y materiales van a seguir siendo las mismas que existían hacia septiembre del 2019, no es menos efectivo que si no somos capaces de ir articulando y vertebrando un movimiento social popular a escala regional y a escala nacional, las posibilidades objetivas que vamos a tener de transformar profundamente el escenario van a ser tremendamente reducidas o limitadas. Es imprescindible en ese sentido ir dando pasos, ir avanzando de manera sistemática hacia la articulación, no solo de una plataforma, sino que de un frente común que nos permita, en ese sentido, golpear todos y golpear todos al mismo tiempo, que es en definitiva la instancia desde el punto de vista estratégico que nos va a permitir ir avanzando no solamente en la resolución de nuestros problemas, sino que también en la construcción de lo que podríamos denominar genéricamente como una estrategia de poder. Y para ello, evidentemente, se requiere, entre otras cosas, mucha generosidad. Muchas veces no somos capaces de salir del cascarón que de una u otra manera nos tiene siempre mirándonos sobre nosotros mismos y en consecuencia nos impide, nos obstaculiza la posibilidad de avanzar o de construir con otros a los que consideramos diferentes, distintos, equivocados o que transitan por veredas que no son las mismas que nosotros en este momento estamos transitando. En ese sentido es necesario asumir que nuestros esfuerzos personales, nuestros esfuerzos grupales, nuestros esfuerzos territoriales no son suficientes por sí mismos. Es imprescindible en ese sentido avanzar con una voluntad efectiva de unidad hacia la configuración, reitero, no solamente de espacios de debate, de discusión y de encuentro, y por lo tanto de construcción de plataformas, sino que a su vez también de configuración o de construcción de un frente común que nos permite enfrentar al adversario del enemigo. El enemigo demostró en noviembre del 2019, y lo está demostrando hoy día con la suscripción de un nuevo acuerdo, que pese a sus eventuales o aparentes diferencias, cada vez que se siente amenazado, es capaz de construir un gran acuerdo, de construir un gran consenso, para enfrentar precisamente las demandas, las movilizaciones, la protesta popular. Mientras que nosotros, de una otra manera, enfrentamos más dificultades, nos construimos nosotros mismos más obstáculos y no somos capaces de articular un frente común que nos permita precisamente enfrentar a nuestros enemigos de clase y a nuestros adversarios políticos. En ese sentido, reitero, a mi juicio, hemos acumulado mucha experiencia, sobre todo en estos últimos 8 meses, como decía la compañera, experiencias de lucha, experiencias de organización y especialmente, sobre todo en estos últimos 3, 4 meses, experiencias de solidaridad. Esas experiencias tienen que ser sistematizadas a objeto de convertirlas en un referente, reitero,
de carácter político-social, que sea capaz de coordinar las luchas populares a escala regional, a escala nacional, y eso sin necesariamente desdibujar o cooptar la autonomía de las organizaciones territoriales. El que avancemos en esa dirección no tiene que necesariamente convertirse en una hipoteca sobre aquellos elementos de especificidad que de una u otra manera expresan o manifiestan los movimientos en sus espacios comunales o en sus espacios locales. En ese sentido, es imprescindible avanzar juntos, pero a su vez también respetando o reconociendo las especificidades y las autonomías que contienen cada uno de los movimientos en cada una de las regiones o comunas. Por último, la cuarta y última reflexión, me parece que es necesario detenernos también a pensar en el tipo de sociedad que queremos construir. Yo no tengo ningún problema en señalar, porque es parte de la trayectoria histórica de los movimientos populares, que es imprescindible, que es fundamental, que es necesario arrasar con el sistema burgués. Pero no somos solo revolucionarios en cuanto a que echamos abajo las estructuras de la dominación, sino que lo somos, y lo somos aún más, porque somos constructores, porque somos creadores, porque edificamos, portamos en ese sentido las condiciones, las capacidades, la voluntad de construir un mundo diferente. Somos portadores de un nuevo mundo. Y hoy día, en estos contextos particularmente complejos, graves, amenazantes, como es la pandemia, somos portadores de una nueva esperanza, de una nueva luz, desde el punto de vista del diseño de una sociedad distinta. Y eso necesariamente tenemos que exponerlo, tenemos que explicitarlo, y tiene que quedar contenido en un programa de cambios, en un programa de transformaciones, un programa de cambios revolucionarios, en definitiva. Y ese programa, también quiero ser bien responsable con lo que voy a decir a continuación, no tiene que estar hipotecado, o no tiene por qué estar hipotecado, a una coyuntura electoral o a un eventual liderazgo político que eventualmente a su vez se pueda constituir en el escenario futuro. Tiene que tener fuerza propia, tiene que tener capacidad política propia. No puede estar condicionado o no puede estar dependiendo precisamente de la configuración de una coyuntura electoral que eventualmente puede permitirnos avanzar, pero que no necesariamente es el objetivo en sí mismo. Ese programa, a mi juicio, debe fijar las líneas generales de la socialización de los recursos económicos. Como decía la compañera al comienzo, en la presentación, tiene que ser particularmente respetuoso de los ecosistemas naturales. Los socialismos reales que estuvieron vigentes hasta la década de 1980, comienzo de la década de 1990, fueron tan extractivistas y tan devastadores como ha sido el capitalismo a lo largo de su historia. Y esos errores y esos horrores que acompañaron la construcción del socialismo durante ese periodo no se pueden volver a repetir. Tenemos que considerar la construcción de un modelo de organización económica que sea amigable, que sea respetuoso con los ecosistemas naturales. Debe ser un programa, a su vez, que coloque el acento en la educación, en la salud y, evidentemente, en la protección de los sectores populares, un fenómeno que hoy día aparece con tanta fuerza desde el punto de vista de las reivindicaciones o las demandas, que garantice, evidentemente, iguales derechos sociales, políticos y culturales para quienes forman parte de una comunidad, como se decía recién, de una sociedad, pero que a su vez también reconozca el derecho no solo a la autonomía, sino que eventualmente a la independencia y a la preservación de su cultura de las comunidades indígenas de nuestro país. Es un programa, por lo tanto, que no solamente contiene múltiples elementos, múltiples aspectos que han venido aflorando, apareciendo sistemáticamente, sobre todo desde el año 2006, 2007 en adelante, sino que es un programa que tiene que tener algún grado de articulación, algún grado de vertebración, que no nos coloque en tensión, que no nos coloque en contradicción, sino que nos permita avanzar a todos juntos y al mismo tiempo. En síntesis, compañeros, compañeras, el capitalismo, a mi juicio, enfrenta una crisis económica de arrastre, una crisis sanitaria que evidentemente lo tiene tremendamente complejizado, sobre todo desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados,
y una crisis política de desafiliación que viene arrastrándose a su vez también desde hace bastante tiempo. ¿Significa eso, en todo caso, que el capitalismo se encuentra al borde de su desplome, de su caída, de su colapso? De ninguna manera. Por el contrario, uno podría establecer que el sistema de dominación capitalista ha demostrado a lo largo de toda su historia una gran capacidad de adaptación a las crisis y en muchas ocasiones ha sido capaz a su vez de aprovechar esas crisis a efectos de salir, de reaparecer mucho más fuerte y mucho más consistente que nunca. Hoy día, y eso lo vemos a diario, a través sobre todo de los medios de comunicación social, agitan la pandemia, el COVID, como una amenaza de extinción de la especie humana. Y por lo tanto, generan alarma, generan temor, generan encierro. Es decir, se utiliza social y culturalmente la pandemia a efectos de fortalecer el régimen político que hasta hace poco tiempo atrás aparecía fuertemente desestabilizado y casi al borde de su propia crisis. Pero esto no es nuevo. En el siglo XVI, a propósito de lo que les comentaba hace un rato atrás, los lugares más afectados, perdón, en el siglo XIV, los lugares más afectados por la peste negra fueron las ciudades portuarias del mar Mediterráneo, como Florencia, por ejemplo, las ciudades del mar Báltico, como Bremen, o las ciudades del mar del Norte, como Amberes. Y en ese contexto, la burguesía comercial, que era la base sobre la cual se venía edificando el sistema capitalista desde el siglo XIII, enfrentó la crisis cautelando por una parte los mercados internos y en consecuencia desarrolló políticas de carácter proteccionista y se buscó un enemigo interno, los judíos, el antisemitismo. A propósito que precisamente esta colectividad estaba fuertemente involucrada en la circulación del crédito. Por lo tanto, los judíos se convirtieron, en el contexto de la peste negra, en el gran chivo expiatorio a partir del cual el régimen político se cohesionó en el contexto de la crisis. La epidemia de viruela, por ejemplo, del siglo XVI en Centroamérica y el Caribe, la epidemia de viruela de 1520, devastó a la población indígena, sobre todo a la población taína, que era la población que habitaba en esa región. Y ante la ausencia de una fuerza de trabajo que pudiera ser eventualmente sujeta a explotación por parte de los conquistadores, ¿qué es lo que hacen? Introducir la esclavitud negra. Es decir, la crisis epidémica es reconvertida en una estrategia de compulsión de una nueva fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo esclava de origen africano, que dio origen y fortaleció las economías de plantación. El capitalismo enfrenta la crisis, pero sortea la crisis desplegando, en este caso, estrategias de carácter económico de tipo coercitivas. La epidemia de cólera que mencionábamos hace un rato atrás, del siglo XIX, y la gripe española, o la mal llamada gripe española de 1917-1920, coinciden precisamente con la etapa de mayor expansión de lo que se conoce como el capitalismo industrial en su versión fordista, es decir, en este sistema de producción en serie, que entre otras cosas, a su vez, está estrechamente ligado a las precarizaciones materiales de la clase trabajadora y a tremendos problemas de salubridad pública en los barrios obreros y en las ciudades obreras. ¿Y ello a qué dio origen? Dio origen a la planificación urbana, que entre otras cosas permitió la instalación de los sistemas de eliminación discreta o los sistemas de alcantarillado, pero junto con ello, y en el contexto de la hegemonía de lo que se conoce como la teoría eugenésica, que supone que todos nosotros somos portadores de una determinada carga genética que hace que nuestras conductas sociales y culturales sean recurrentes o reiterativas, es decir, nuestros comportamientos sociales no son consecuencia del medio, sino que son consecuencia de nuestra contextura o composición genética. La eugenesia plantea eso. La eugenesia lo que hace a propósito de la planificación urbana es generar los instrumentos teóricos a efectos del despliegue de las políticas de control social o de control policial. Es el gabinete antropométrico del Lombroso que permitía establecer dónde estaban y quiénes eran los criminales natos o los delincuentes por naturaleza.
La planificación de la represión, por lo tanto, en la sociedad capitalista moderna, es el resultado precisamente, entre otras cosas, de la planificación urbana. Hoy día, y haciendo en ese sentido una relación con lo que acabamos de señalar, el régimen nos dice que no debemos salir de nuestras casas, que no debemos reunirnos, que no debemos manifestarnos, que tenemos que asumir que se va a configurar en el futuro inmediato una nueva normalidad. Ese es el eufemismo que están utilizando. Un estilo de vida en el cual el contacto físico, como decíamos al comienzo, y la aglomeración no solamente pueden estar prohibidos, sino que eventualmente pueden ser duramente sancionados, duramente castigados. Se está intentando, por lo tanto, utilizar el legítimo temor a la pandemia como un mecanismo de encierro y de desarticulación de carácter permanente. Es por ello que hoy día, y probablemente más que nunca, necesitamos reconstruir nuestro tejido social y político, avanzar hacia la configuración de lo que denominamos recién como un gran frente social y político que nos permita enfrentar a nuestros adversarios de clase, pero avanzar también hacia la construcción de un programa anclado en nuestras experiencias históricas de lucha y evidentemente en nuestras experiencias históricas de asociatividad, de solidaridad. Esos son los valores que hemos heredado, esos son los valores que portamos y ese es a su vez también el desafío que enfrentamos. A pesar de la pandemia, a pesar del encierro, es imprescindible seguir organizados, seguir luchando y continuar apoyándonos mutuamente. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante lo que usted planteaba. Concuerdo en muchas cosas con usted. Creo que a pesar de que estamos en un contexto bastante complicado, donde constantemente nos invitan al distanciamiento social, cosa que no debería ser, deberían, en el mismo vocabulario que utiliza la prensa, por ejemplo, ser distanciamiento físico, que sería como lo más correcto, pero a la dominación o al sistema burgués le interesa siempre hablar de distanciamiento social porque le interesa que nosotros sigamos en el individualismo, sigamos alimentando el capitalismo desde la distancia, sin articularnos, sin tener este tejido social político que para ello es una amenaza. Y bueno, lamentablemente en este contexto de pandemia, por una cuestión sanitaria, mucha gente le ha comprado de cierta forma este discurso de estar alejado del distanciamiento social. Pero por otra parte también hay muchos grupos, por ejemplo vemos acá el mismo Copiapó, que se han ido articulando poblaciones debido a una cuestión súper fundamental que es la comida. Se dieron cuenta que si no tienes para comer, pero el vecino sí, bueno, necesariamente tenemos que seguir tejiendo esa relación social con otro. Yo creo que es una arma muy poderosa para poder, de cierta forma, contrarrestar este poder del sistema burgués. Pero también es necesario, como decía usted, generar un programa que ataque no solamente a una clase política poderosa, sino que también a la estructura. Bueno, y para eso a mí no se me ocurre más que nada, o sea, lo único que se me ocurre es como la vía revolucionaria. Pero yo creo que eso se tiene que ir trabajando y ir concientizando más personas. Bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han estado haciendo por el chat. Matías Ramírez pregunta si Chile se acerca a una forma cercana al neototalitarismo y cómo se ve el rol de los militares y de inteligencia en los movimientos sociales. ¿Cómo están operando y su forma de ejercer violencia? Por otra parte, Andrés Vera dice que como se fue el sonido, que si pudiera repetir el cuarto punto de su esquema. Y José García dice, profesor,
es posible instalar desde las comunas las condiciones necesarias para transformar el sistema político desde una perspectiva radicalmente democrática y desde abajo. ¿Es posible una articulación popular que transcienda las fronteras de Estado-Nación como forma de hacer frente a actores de clase transnacionales? Bueno, vamos a ir con tres preguntas primero y después vamos a ir con otras. Así que aprovechen de escribir en el chat. Dejamos al profesor. Vale. Espero estar interpretando bien las interrogantes que se plantean. Y cuando se habla de neototalitarismo, me imagino que se está pensando en dos claves, digamos. Por una parte, una clave que dice relación básicamente con las estructuras económico-sociales, por una parte, y la forma en cómo éstas se han venido configurando, especialmente desde la década de 1970 en adelante, a propósito del régimen económico neoliberal. El neoliberalismo es un fenómeno, digamos, que rompe y que se configura a partir de la denominada crisis del petróleo de 1973 y que escala luego a nivel global con la crisis de los socialismos reales, gestando, configurando, si ustedes quieren, un modelo económico hegemónico que no resulta ni discutido ni cuestionado prácticamente en ninguna parte, digamos, en ninguna parte del mundo. De hecho, la mayoría de las economías a escala global, sobre todo a partir de la década de 1990, después de la crisis de los socialismos reales, comienzan gradualmente a adaptarse, digamos, y a adecuarse precisamente a los requerimientos que plantea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo en nuestra región, etc. Incluso economías socialistas que habían sobrevivido a la crisis política de los comunismos, como la economía china, o la economía vietnamita, o la economía cubana, o la economía angolana, en el caso de África, comienzan gradualmente a transitar de manera, si ustedes quieren, más escalonada a su integración dentro de este modelo de relaciones económicas hegemónicas a escala global. Una de las expresiones o manifestaciones, por lo tanto, del totalitarismo es precisamente la hegemonía que el modelo económico neoliberal comienza ya a consolidar, digamos, hacia la década de 1990. Y por otro lado, y eso quizás ha sido lo que ha generado mayores niveles de resistencia o de tensión, está lo que podríamos denominar como el modelo político-cultural, que asentado en esto que Francis Fukuyama denominó hacia 1993 como el fin de la historia, pretende establecer que el liberalismo en su dimensión política, la sociedad democrático-burguesa, y en sus expresiones y manifestaciones culturales, el modelo de integración a través del consumo, es ya el estadio superior en el desarrollo de la humanidad, no hay más. Y por lo tanto, la democracia burguesa es inobjetable, es incuestionable. Se podrá perfeccionar, se podrá readecuar, pero como modelo no existe otro en ese sentido a efectos de resolver las demandas o las necesidades de integración o de participación de la sociedad. Mirado desde ese contexto, y reitero, esta suerte de neototalitarismo se funda en estos dos principios o ejes rectores. Pero como tanto el régimen económico como el régimen político hoy día, y eso es lo que trataba de enfatizar en el segundo punto de mi exposición, se encuentran inmersos e inscritos en una situación de crisis y de crisis estructural. El sistema capitalista está en una crisis estructural, sobre todo a partir del año 2008, y la democracia representativa burguesa está en una crisis de desafiliación cada vez más significativa, requiere o necesita de instrumentos cada vez más, de instrumentos de carácter coercitivo a efectos precisamente de contener la demanda, la protesta o la movilización popular. Todo indica, y esas son las tendencias probablemente más recientes, que esa tendencia a constituir liderazgos políticos autoritarios, al estilo de Trump, por ejemplo, o de Bolsonaro, se va a convertir en una opción, no solamente para los sectores más conservadores dentro del mundo político de la burguesía, sino que para el soporte y el sostén
de los regímenes o de los sistemas de dominación burgueses. Y en ese contexto, no me cabe la menor duda que el recurso del requerimiento a las fuerzas policiales y militares se va a hacer cada vez más sistemático y cada vez más sostenido. La experiencia chilena no es exclusiva en ese sentido. Se acaba de dar recientemente en Estados Unidos con la apelación a la Guardia Nacional, por ejemplo. Se hizo en Ecuador, a su vez, también, a propósito de las movilizaciones de septiembre del año pasado. Es decir, en cada situación o circunstancia donde el régimen económico, el régimen político se ve objetado, se ve cuestionado y eventualmente se ve amagado por la movilización popular, el recurso a la represión se convierte en consecuencia en una opción cada vez más recurrente o más socorrida. La tendencia, en consecuencia, a un creciente grado de totalitarismo en las expresiones o manifestaciones del sistema político, a mi juicio, se van a ir incrementando en el futuro inmediato. Bueno, el cuarto punto del programa, luego lo podemos volver sobre él, digamos, tiene que ver con lo que se hablaba precisamente sobre el programa. Es decir, tenemos que ser capaces de construir un programa que, por una parte, interprete las expectativas, los requerimientos, las demandas de los más diversos, heterogéneos movimientos sociales existentes en el país, por una parte, pero tenemos que ser capaces también de darles un sentido de unidad, un sentido de cohesión, a efectos que ese programa sea susceptible no solo de ser agitado, sino que se convierta, en definitiva, en la carta de navegación, a partir de la cual tenemos que comenzar a andar o a construir un proceso, en este caso, de reedificación o de reconstrucción de la sociedad, de las relaciones sociales, de las estructuras económicas y, evidentemente, del régimen político. El programa, a mi juicio, es un elemento fundamental. Y a propósito de lo que plantea el compañero respecto de las comunas, es precisamente en los espacios locales donde ese programa se hace carne, donde se construye y donde se articula como tejido social. El programa no es la sumatoria y, por lo tanto, no es la adhesión artificial de una serie de demandas que se configuran en distintos espacios y que luego las llevamos al papel y las presentamos en la plaza pública. El programa son definiciones, evidentemente, pero son definiciones que se operacionalizan. Son definiciones que se van configurando, que se van construyendo, que se van probando en la práctica concreta. Y el espacio local y el espacio comunal son evidentemente espacios privilegiados para comenzar a avanzar en esa dirección. Pero ojo, el sistema de dominación no va a permanecer indiferente frente a esos procesos. Está claro que ese proceso no solamente amaga la estabilidad del sistema de dominación, sino que eventualmente se convierte en una amenaza y en una amenaza estructural para el mismo. Por lo tanto, todas esas experiencias locales o comunales en un momento determinado se van a ver confrontadas con el Estado y, en consecuencia, con el sistema de dominación burgués. Y por lo tanto, estas estructuras locales y comunales tienen que ser capaces de articular relaciones de fuerza con otros actores sociales, con otros actores políticos, con otros actores territoriales, a efectos de avanzar simultáneamente en una transformación general de la sociedad. Y eso incluso no se reduce o no se limita a los espacios administrativos del territorio de la nación o de los territorios del Estado, sino que tienen que ver, en definitiva, con una capacidad de ir construyéndose y configurándose, a lo menos a escala latinoamericana. El que estas experiencias de autogestión, de solidaridad, de construcción de una sociedad alternativa prosperen y se proyecten como alternativa de poder, va a depender fundamentalmente no del éxito de lo que nosotros podamos hacer en el espacio local, sino que la capacidad que podamos construir o desarrollar precisamente con otros actores sociales, políticos, étnicos y culturales en diferentes regiones y lugares, a lo menos, de América Latina. Y por último, y a propósito de un elemento que quedó de cierta forma pendiente de una de las preguntas que se formularon, es probable que ustedes hayan visto, hace, si mal no recuerdo, unas 2 o 3 semanas atrás, que hubo un cambio en la conducción de la Agencia Nacional de Inteligencia, de la ANI.
y el director que existía hasta ese momento, que era un civil, fue reemplazado por un capitán de fragata en retiro, que viene, en este caso, de Ancla 2, que es el organismo especializado en seguridad al interior de la Armada de Chile. Por lo tanto, las políticas de seguridad, que son las que en definitiva se operacionalizan al interior de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, hoy día tienen cada vez más un sesgo y un sello donde lo militar aparece como la opción política preferente. Por lo tanto, y esto es un llamado de atención a hacernos cargo de las dinámicas de la lucha social y la lucha política. Si estas experimentan, como es previsible, un repunte, un ascenso, sobre todo a partir del mes de septiembre, octubre de este año, y esa situación desde el punto de vista político se hace difícil de manejar para el gobierno, difícil de manejar para la clase política en definitiva, en su conjunto, no les quepa la menor duda que los niveles de operacionalización de la represión van a adquirir a su vez también un carácter mucho más duro, más brutal. Y en consecuencia tenemos que ser capaces de prepararnos para esos eventos. Si nuestras alternativas son alternativas radicales, el enemigo va a enfrentar esas alternativas radicales con toda la violencia política represiva del Estado. Y en consecuencia, nosotros tenemos que ser capaces y tenemos que tener la capacidad en ese sentido suficiente de ir construyendo todas las instancias desde el punto de vista de la protesta que nos permitan neutralizar precisamente la represión. Y no me refiero solamente a esta imagen, digamos, más clásica de tener más fuerza militar para contener al enemigo, sino que en el estadio actual de la movilización social remite en particular nuestra capacidad de protegernos frente a la represión, de resguardarnos frente a la represión. Hoy día se calcula que cerca de 3.000 compañeros siguen en prisión como consecuencia del levantamiento popular de octubre. Es un número alto, es un número altísimo. Si consideramos que la población penal en las cárceles de Chile es del orden de las 25.000 personas. Por lo tanto, 3.000 personas aún recluidas como consecuencia del levantamiento popular de octubre es un número tremendamente significativo. Y en muchas circunstancias, muchos de esos compañeros están tremendamente postergados o aislados desde el punto de vista de la situación que están experimentando. Necesitamos fortalecer y construir más redes de apoyo desde el punto de vista jurídico a efecto de llevar a cabo sus defensas. Necesitamos construir cada vez más comités de solidaridad con las personas que enfrentan la prisión o enfrentan la represión. Tenemos que ser capaces de acompañar a los piquetes de primera línea a efectos de atenderlos y, por lo tanto, en este caso, de ayudarlos en el momento en que desarrollan el enfrentamiento con la represión y que son objeto o víctimas de represión aguda sobre ellos. Todos esos elementos que, reitero, es posible o es probable que a partir del segundo semestre de este año se vuelvan a restablecer, se vuelvan a reiterar y se profundicen y se incrementen, tienen que ser elementos que nos interpelen a su vez también y que nos obliguen a ir construyendo estos espacios de unidad y estos espacios de solidaridad que son fundamentales en la forma en cómo nosotros enfrentamos y combatimos, en definitiva, a una represión que se va a ir optimizando, no me da la menor duda, en sus estrategias y en sus recursos. Para continuar con las preguntas, acá tengo una pregunta bastante interesante de Arvizu Kaplan. Dice, ¿qué tanto puede afectar la coyuntura de la pandemia para la revuelta? ¿Cuáles son los posibles escenarios futuros? Todo indica que el Estado avanzará todo lo posible en refortalecerse y para muchos vemos un futuro bien negativo. ¿A dónde podemos enfocar los esfuerzos en el presente de cuarentena, contagios y miseria para una salida revolucionaria? ¿Fortalecer la lucha contra el toque de queda? ¿Contra el hambre? ¿Las ollas comunes? ¿Sin calle? ¿Qué se puede hacer? ¿O por luchar? Y otra pregunta de Antes Vera que dice, a propósito, ¿cómo se podría calificar, denominar o caracterizar el segundo gobierno de Piñera?
Hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, los escenarios de futuro son tremendamente dinámicos, son porosos, son flexibles. Es muy difícil establecer cuál va a ser el camino o la tendencia que va a predominar. Porque no solamente depende, a propósito de la idea o de la categoría lucha de clase, no solamente depende de nosotros, de nuestras propias capacidades, en definitiva de nuestras posibilidades de ir aprovechando las condiciones en las cuales se está desenvolviendo el enfrentamiento de clases, sino que también de cómo se mueve, cómo se disloca, cómo se construye, en definitiva, el adversario. El adversario no está inerme en ese sentido. Está evidentemente construyendo una correlación de fuerza y está a su vez también preparando y fortaleciendo sus aparatos represivos y está, como lo han visto en estos últimos días, desarrollando una estrategia de carácter asistencialista, que es lo que le permite, en definitiva, el modelo a efectos de tratar de contener o en cierta forma de neutralizar la demanda o la protesta popular. Y en ese sentido, la concurrencia de múltiples actores y de múltiples diseños para enfrentar la coyuntura hace que no sea fácil, digamos, o muy evidente el derrotero que van a seguir los acontecimientos en el futuro. Pero no por eso no hay que hacer apuestas y, en definitiva, plantear opciones o alternativas. Una primera cuestión que tenemos que considerar es que hoy día en Chile, dadas las características del modelo económico, aproximadamente un tercio de la fuerza de trabajo en nuestro país, un número significativo y considerable de los trabajadores, son trabajadores por cuenta propia. Es decir, son trabajadores no solo precarizados, sino que trabajadores que tienen que ir construyendo sus ingresos día a día. Por lo tanto, esta interpelación casi esquizofrénica de los medios de comunicación de quedarnos en nuestras casas, a efecto de cuidar nuestra salud, para estos trabajadores y trabajadoras que operan en el día a día, desde el punto de vista de la configuración o la construcción de sus ingresos, es un discurso que carece de sentido, carece evidentemente de todo tipo de posibilidad real de ser asumido o de ser incorporado. Y ese es un elemento que es particularmente relevante porque a su vez estos trabajadores, muchos de estos trabajadores en el contexto de la revuelta y por lo tanto de la intervención a través de la protesta en el espacio público, tampoco podían trabajar, digamos. Es una tensión o es una contradicción evidentemente muy difícil para nosotros de resolver. Estos trabajadores no solamente putean hoy día al Estado, porque no les permite salir al espacio público a ganarse el pan, sino que hace un par de meses atrás nos puteaban a nosotros también, porque estábamos ocupando el espacio público, estábamos convulsionando el espacio público y tampoco les permitíamos ganarse el pan que necesitan para sobrevivir. Ahí hay un problema que no es solo social, sino que es evidentemente un problema político, que es imprescindible abordar y es imprescindible resolver. A esos trabajadores es necesario llegar con un discurso claro, con un discurso que efectivamente nos permita sumarlos a la lucha contra el sistema de dominación. Ahí hay una tarea que está pendiente y que evidentemente tenemos que tratar de enfrentar y sobre la cual tenemos que tratar de construir. Porque ese fenómeno se va a acentuar en el momento en que las medidas de relajamiento del control de la pandemia se comiencen a manifestar. La gente va a tratar de salir a la calle, algunos a protestar, evidentemente, y a manifestar su descontento, pero otros van a tratar de salir a reconstruir las redes económicas, laborales, que son fundamentales o son imprescindibles para poder situarse dentro de una estrategia de subsistencia, digamos. Y en consecuencia tenemos que ser tremendamente creativos a efectos de poder asumir y entender esa condición y no convertir a esos trabajadores en potenciales adversarios de una estrategia de cambio o de transformación. Hoy día es importante en ese sentido detenerse a evaluar todas las proyecciones que este fenómeno crítico va a tener dentro de la sociedad.
Y si hasta hace un tiempo atrás hablábamos de precarización del empleo, las condiciones de precarización del empleo con posterioridad a la pandemia van a ser mucho mayores. Y eso no necesariamente, ni a todo evento, supone un potencial revolucionario por la sola condición de la precarización, sino que exige o requiere de un trabajo social, de un trabajo político, de un trabajo educativo, que es sistemático y permanente. De lo contrario, y eventualmente, y a propósito de la pregunta sobre el neototalitarismo, se puede convertir en una opción o una salida, digamos, que de una u otra manera valida las estrategias de carácter más autoritario, por lo tanto, las estrategias de carácter más conservador. En ese sentido, a mi juicio, y por eso enfatizaba esta idea de construir el proyecto desde la base y construirlo desde la experiencia, es fundamental instalar la idea de la solidaridad como un componente fundamental de nuestro proyecto político y del tipo de relaciones sociales que nosotros queremos extender. Que no tiene que ver con la caridad, ni con la caridad del Estado, ni con la caridad de la Iglesia, ni con la caridad del narcotráfico, que son estrategias en definitiva de carácter o de naturaleza asistencialista, que no pretenden ni permiten construir tejidos sociales a efectos de transformar la sociedad, sino que pretenden básicamente legitimar una forma de actuar y de hacer política en el espacio local que tiene evidentemente intereses de carácter clientelar, en definitiva. Nuestro proyecto debe fundarse, debe construirse desde la estrategia de la solidaridad, porque ese es el modelo de sociedad que queremos construir. Un modelo de sociedad donde los sujetos se apoyan mutuamente, construyen y gestan desde la base, no solamente, en este caso, las relaciones sociales y políticas, sino que a su vez también las estrategias de subsistencia, las estrategias de crecimiento social, cultural, educacional, participativa, inclusivas. Ese concepto, a mi juicio, es hoy día la gran consigna que tenemos que tratar de agitar. Esta idea de solo el pueblo ayuda al pueblo, hay que hacer la carne, en definitiva, en nuestras relaciones sociales, y desde ahí fortalecer la organización popular de base a efectos de que en el momento en que volvamos a ocupar el espacio público, tengamos claro que no solamente nos estamos movilizando porque estamos molestos, porque tenemos rabia, porque estamos descontentos, sino porque queremos construir una sociedad distinta, una sociedad diferente, una sociedad mejor. Esa tiene que ser, en definitiva, la clave dialéctica sobre la cual nosotros nos movilizamos. Nos movilizamos no solamente por rabia, nos movilizamos fundamentalmente por amor, porque queremos construir, en ese sentido, una sociedad diferente. El segundo gobierno de Piñera, y con esto cierro, a propósito de la caracterización, evidentemente enfrenta coyunturas que son particularmente complejas y adversas. En sentido estricto y en sentido genérico, el segundo gobierno de Piñera es continuidad no solamente de su primera administración, es continuidad también de los gobiernos de la concertación o de la nueva mayoría. Si hay algo que pone de relieve el acuerdo de noviembre del 2019, existía un acuerdo transversal, histórico, que se construyó desde el proceso mismo de transición a la democracia, que apuntaba básicamente a sostener esto que es la clave sobre la cual se ha construido el sistema de dominación capitalista estos últimos 30 años, que es el sistema económico de mercado por una parte y la democracia representativa burguesa por la otra. En eso no hay contradicción, en eso no hay tensión, ni entre el Frente Amplio, ni entre los socialistas, ni la democracia cristiana, ni Renovación Nacional, ni la UDI. Es decir, hay un gran consenso político en torno a esos elementos. Y mirado desde esa perspectiva, el gobierno de Piñera evidentemente es continuidad de ese ejercicio, de esa forma de definir o diseñar la estrategia política. La única diferencia, y que no es una diferencia menor en todo caso, es que a esa administración, con esos contenidos o diseños estratégicos, se le presentan dos coyunturas críticas: la desestabilización política de octubre por una parte y el fenómeno de la pandemia, sobre todo a partir de abril, por la otra. Y por lo tanto, y frente a esos dos desafíos, la respuesta, la respuesta clásica, digamos, es la misma que eventualmente habría adoptado Michelle Bachelet, Eduardo Frei o Patricio Aylwin. Es recurrir eventualmente a la represión como una estrategia de contención y neutralización social y política. Bueno, profesor, para ir cerrando con estas últimas preguntas,
ya estamos casi la hora, pero estamos bien. Dice Francisco Mundaca, ¿qué importancia tiene la autonomía en los movimientos de aquel frente para abordar la situación de la democracia neoliberal? Luego pregunta José García, conforme al avance del capitalismo, se deberán ir intensificando la explotación para mantener las tasas de crecimiento y por ello las élites económicas serán haciendo más cercanas a resoluciones de represión armada y en consecuencia más partidarias de fortalecer el Estado como herramienta para hacer frente a las maniobras subversivas. En ese escenario, ¿cómo podría el pueblo organizar una defensa popular? Bueno, Valentina lo felicita. Y José Luis, para ir cerrando, ¿cuál es la propuesta para llegar a concretar cambios, entendiendo que los acuerdos políticos no representan ni dan conformidad a las demandas de la revuelta popular? Y voy a partir al revés, es decir, por la última pregunta. En cierta forma, yo algo señalé hace un rato atrás. A mi juicio, las propuestas tienen que necesariamente configurarse o construirse desde abajo. Tienen que construirse desde los territorios, desde las comunidades, y por lo tanto, en la vida cotidiana, en la vida colectiva, en el debate, en la discusión, en la experiencia, que los actores y los movimientos populares de base han venido construyendo, desarrollando, sobre todo en estos últimos años. Y no me refiero solamente al ciclo que se inaugura con la movilización del 2019, sino que en cierta forma con el acumulado de movilizaciones sociales que se comenzaron a desplegar desde el 2006 en adelante, a propósito de lo que se denominó como la Revolución Pingüina. El primer gran movimiento que a través del cuestionamiento a la LOCE, a la Ley Orgánica Constitucional de Educación, confrontó al sistema de dominación. Es decir, ya no era más plata para becas, ni era rebájennos el pase escolar, que son demandas intrasistémicas, es decir, que tienen que ver con el funcionamiento del sistema y que yo quiero que se mejoren. Cuando los estudiantes secundarios cuestionaron la LOCE, cuestionaron uno de los pilares sobre los cuales se edifica o se construye, en este caso, el sistema de dominación burgués, y que es el pilar educativo, en definitiva. Y de ahí en adelante, los movimientos sociales que se fueron construyendo, configurando, como el movimiento de los trabajadores subcontratistas del cobre, que tuvo mucha fuerza, no solamente en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, sino que también en Atacama y en Antofagasta, el movimiento de los trabajadores forestales, que le costó la vida a Rodrigo Cisternas en el 2007, cuestionaron la precarización del empleo y cuestionaron el Código del Trabajo, que es otro de los pilares fundamentales sobre los cuales se construye precisamente el modelo de explotación que existe en nuestro país. Las comunidades mapuches, sobre todo a partir del asesinato de Matías Castrillanca, en enero del 2008, experimentaron un creciente grado de movilización, no solamente en volumen, en envergadura, sino que también en radicalidad. Los movimientos ambientalistas, los movimientos regionales, estoy pensando en las movilizaciones que se dieron en Freirina, en algún minuto, en Caimanes, en Punta Arenas, en Aysén, en Calama, en Dichato, es decir, movimientos locales que no solamente cuestionaron la política de distribución de los recursos económicos a propósito del centralismo que todavía predomina en nuestro país, sino que también cuestionaron las políticas extractivistas que se vienen desarrollando desde hace ya bastante tiempo. El movimiento No Más AFP, que pidió reparto igualitario, en este caso de los fondos de pensiones, es decir, el movimiento estudiantil del 2011, ¿no?, que fue masivo y que se mantuvo, digamos, relativamente estable en el tiempo hasta el 2013. Hay una serie de movimientos sociales que se comenzaron a construir a partir del 2006, que fueron escalando en desarrollo y que son en definitiva los que irrumpen con fuerza precisamente en la rebelión popular de octubre del 2019. Por lo tanto, eso no fue un estallido, no fue una expresión espontánea de rabia o de ira popular, es el acumulado, en ese sentido, de una serie de contradicciones y tensiones que a la larga van generando, gestando esta condición. Y en ese escenario y en ese contexto,
las discusiones y los debates fueron muy intensos en la base de los movimientos sociales. Y ahí hay una gran riqueza experiencial. La clave, a mi juicio, no es constituirse hoy día como vanguardia y decir, esta es la solución que requiere Chile, sino que por el contrario, avanzar en la construcción de ese proceso de articulación de un programa de cambio revolucionario desde la base, pero articulándose en escalones o en escenarios superiores. Hay una experiencia que se alcanzó a dar en enero del 2020 en Santiago, el CAT, que fue la Coordinadora de Asambleas Territoriales, que iba en esa dirección, digamos, y que logró realizar una asamblea de diferentes asambleas territoriales en la Universidad de Santiago de Chile, yo que operó como sede, digamos, y que logró sistematizar un documento que circuló profusamente a partir de febrero. Yo creo que ahí hay una pista, digamos, a partir de la cual podemos, evidentemente, ir avanzando en el sentido de ir articulando las demandas, pero a su vez ir articulando las propuestas. Que no solamente se trata de reivindicar, sino que también se trata, a propósito de lo que les señalaba hace un rato atrás, de ofrecer, de plantear, decir, este es el país que nosotros queremos, esta es la sociedad que nosotros imaginamos, la sociedad que nosotros soñamos. Y respecto a esta relación odiada entre intensificación de la explotación y crecientes grados de represión por parte del Estado y de qué manera, y frente a ese contexto, es posible articular o desarrollar autodefensa popular, digamos. Los sistemas no se sostienen única y exclusivamente en base a la represión. No es el único recurso sobre el cual se construye una estrategia de dominación. En muchas circunstancias, los niveles de explotación pueden llegar a ser aún más agudos de aquellos que observamos hoy día, pero los niveles de aceptación de la dominación pueden ser muy extendidos, estar profundamente arraigados, y en consecuencia no hay necesariamente importantes niveles de protesta o de movilización por parte de los sectores populares. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ecuación no es mecánica, en el sentido que a mayores niveles de explotación, inevitablemente mayores niveles de movilización y en consecuencia mayores niveles de represión estatal. En ese sentido, los fenómenos históricos indican que la irrupción de la protesta no solamente obedece a cuestiones de carácter estructural u objetivas, sino que también a condiciones de carácter subjetivo, es decir, en un momento determinado, ya sea por organización, por desarrollo, en este caso de la conciencia política, o eventualmente por una situación puntual que consideramos particularmente agraviante, se producen estallidos sociales, expresiones o manifestaciones eruptivas, digamos, que arrasan, como decíamos recién, como verdaderas tempestades, como verdaderas marejadas, digamos, con el escenario social, económico, político y cultural. Pero ahí es importante, y vuelvo a insistir en ese punto, la organización y la organización para la educación, la organización para la formación. Colectivos como el que organiza la actividad tienen responsabilidades en ese sentido que son fundamentales. Y entre esas está la sistematización de las experiencias históricas. Este no es el primer movimiento social que tenemos en Chile, este no es el primer escenario de conflictividad social y política que tenemos en Chile. Hay muchísimos otros en nuestra historia. Y a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia del movimiento popular, hay muchos aciertos, hay muchos avances y también, evidentemente, derrotas catastróficas. Y no se trata de mirar a la historia a efectos de replicar experiencias del pasado, sino que a efectos de aprender de esas experiencias históricas, recuperar aquellos elementos que de una u otra manera potenciaron el desarrollo del movimiento popular y sobre la base de esas experiencias avanzar en organización, avanzar en estrategia, avanzar en diseño programático. Por eso que hoy día, y con eso no cierro las expectativas o las posibilidades de desarrollo que esto pueda tener, el escenario actual indica que nuestra capacidad para articular el resguardo de la movilización popular es la autodefensa de masas. O sea, hoy día no estamos en un escenario, en un estadio en el cual el requerimiento inmediato sean formas superiores de organización político-militar. Hoy día el escenario es el escenario de construir autodefensa de masas. Y esa construcción no significa que todos y cada uno de nosotros tiene que estar necesariamente en la primera línea,
sino que tiene que ver con crecientes niveles de organización de la base popular a efectos de protegernos todos, todos juntos y comunitariamente y al mismo tiempo. Y tiene que ver con asumir tareas que son específicas, que son básicas, y que la experiencia de la primera línea acreditó, demostró. Mientras algunos combaten a la represión y por lo tanto liberan el espacio para el desarrollo no solo de la protesta o de la movilización, sino que para la defensa, por ejemplo, de las ollas comunes, como se dio con mucha fuerza en Antofagasta, digamos, que la repre trataba de arrasar a su vez también, no solamente con los que protestaban, sino que con los que se organizaban para alimentarse. Mientras la primera línea protege el espacio de construcción social, política y cultural de los trabajadores y del pueblo, otras instancias acompañan sanitariamente, acompañan legalmente, acompañan presionando, acompañan sumando, acompañan articulando. Es decir, no todo se reduce desde el punto de vista de la autodefensa de masas al combate contra la represión, sino que se requiere, se necesita una fuerza social amplia que esté en condiciones de enfrentar colectivamente la represión. Hay que replegar a los compañeros, hay que esconder a los compañeros, hay que trasladar a los compañeros que ya están identificados por la represión de un lugar a otro. Vuelvo a insistirles en ese punto. La represión va a adquirir, a propósito de la llegada de los marinos a la ANI, un creciente grado de optimización desde el punto de vista represivo. Y para esos eventos es necesario, es imprescindible, digamos, ser capaces de desplegar muy creativamente diferentes tipos de alternativas. Y por último, respecto del concepto de autonomía, es un elemento clave, digamos. La autonomía del movimiento popular es primero una autonomía de clase. Tiene que ver con que los trabajadores del pueblo construyen un programa, construyen una alternativa revolucionaria que identifica, que responde a sus intereses, a sus requerimientos, a sus necesidades, no solamente desde el punto de vista de los recursos que requiere, sino que desde el punto de vista de la sociedad que necesita para mejorar sus condiciones materiales de vida, para avanzar en un creciente grado de desarrollo educativo y cultural, para tener una mejor condición al momento de la vejez, para que los niños tengan oportunidades y capacidades recreativas comunes, etc. Y la autonomía es, en primer lugar, una autonomía de clase. Hay que construir un movimiento de clase que sea independiente, en este caso de otras clases u otros actores sociales. Pero también es autonomía política. Tiene que ver, a propósito de algo que mencioné hace un rato atrás, con que nosotros no dependemos, ni tenemos que depender de una coyuntura política, por ejemplo, de carácter electoral, donde hipotecamos toda nuestra fuerza, ni tenemos que responder necesariamente a un liderazgo de carácter político. El movimiento popular tiene que crear sus propios escenarios políticos y tiene que crear, en este caso en particular, sus propias organizaciones o sus propias construcciones de carácter colectivo de naturaleza política. En ese sentido, la autonomía se salvaguarda precisamente construyendo un programa de clase y construyendo una alternativa política propia que nos permita definir cuál es el horizonte hacia el que queremos avanzar y con qué tipo de instrumento queremos ir construyendo ese horizonte. La autonomía en ese sentido no es solo salvaguardar, en este caso, la identidad específica de la comunidad local en la cual nosotros nos desenvolvemos o nos desarrollamos, sino que tiene que ver con las posibilidades efectivas de avanzar y construir un proyecto colectivo de carácter compartido. Bueno, primero que todo, agradecerle a usted, profesor, por habernos traído una interesante exposición. Y también agradecer a todas las personas que participaron en el chat, escuchándolo. Tuvimos un gran número de observadores y estamos muy contentos por eso. Quedaron algunas preguntas, pero como ya habíamos dicho, en honor al tiempo y bueno, preguntas que quizá igual se respondieron con otras preguntas que se hicieron anteriormente. Así que nada, nuevamente le agradecemos a todos. Recordarles que próximamente vamos a sacar nuestro librito sobre el despertar de Atacama, donde
van a encontrar diversos testimonios, memorias sobre lo que pasó o los sentires que generó en muchas personas la revuelta acá en la región de Atacama. Y bueno, el día de mañana también vamos a lanzar un concurso para hacer la portada de este libro, así que ojalá se muestren interesados para que este trabajo sea colectivo como se planteó desde un principio. No sé si Octavio quiere decir algo. No mucho, que tengo bastante ruido de ambiente acá. Agradecer, vi que había bastante conexión. Somos un grupo pequeño, un colectivo pequeño que intenta hacer cosas, levantar espacios, y todo nace de la voluntad. Y bueno, seguir invitándolos porque vamos a seguir haciendo cosas. Todo lo que muere es porque no se mueve. Así que vamos a seguir acá en movimiento. Vamos a seguir realizando elementos, reflexiones, y espero que nos acompañen y que puedan proponer también otras temáticas, ¿no? No solamente las que nosotros vamos proponiendo. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas y al profesor Igor, que ojalá en el futuro también nos encontremos y realicemos otras actividades. Encantado, Eso. chiquillos. Gracias por la invitación. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la primavera de Chile. Hasta pronto.